buenas tardes. Son 3:12 del 7 de mayo del 2024, 3:12 de la tarde. Especialista, ¿se me escucha bien o hay interferencia, por favor? Sino para cambiar de... Doctor, sí se le oye bien. ¿Sí? Sí se le oye bien, sí, doctor. Bien, está pendiente lo de Kat Rackety, ¿no? Doctor Matos, fiscal y procuradora. ¿Están presentes? Buenas tardes, señor Morade, con todos los presentes. Sí, doctor, están todos presentes. Sí, doctor, buenas tardes. En representación de la Procuraduría ad hoc, Jofre David Vázquez Chocare, número de CAL 65039. Demás datos ya consignados en auto, doctor. Buenas tardes, señor magistrado. Presente por parte de la defensa Cat Rackety y el abogado Flavio César Puchori Torres. Doctores, ya la especialista, la doctora Villanueva, ya me ha confirmado la presencia de todos los documentos procesales. Muchas gracias, ¿no? Les agradezco de estar conectado oportunamente. Un minuto, por favor, y empezamos. Bien, doctor Matos, buenas tardes. ¿Me confirma su presencia? Señor magistrado, yo estoy de parte de la defensa del señor Cat Rackety. Ya. Respecto al caso de su patrocinado, todavía estoy evaluándolo, ¿ya? Estoy evaluándolo, solamente está pendiente de emitir decisión, ¿ya? Respecto al pedido de excepción de improcedencia de acción y al pedido de sobreseimiento. ¿Sí, doctor Puchuri? Procedo, señor magistrado. Bien, vamos a proseguir, ¿ya? Porque voy a avanzar. Vamos ahora con el caso del Águila, Cifuentes e Irigoyen. Doctor Castillo, muy buenas tardes. ¿Podemos trabajar con usted? Doctor, se le ha justificado por interno al doctor Castillo. A ver, deme un momento, por favor, doctor. No le entiendo. ¿Que el doctor Castillo no se va a conectar, me dice? Doctor, lo que pasa es que el doctor Castillo ha tenido un inconveniente muy grande el día de hoy, bueno, en estos días, debido a que su, de- debido a que se ha comunicado conmigo y me dijo que, bueno, a su papá le han detectado dengue y el señor vive en otros, o sea, en otros lados y el doctor ha tenido que viajar Ah, entiendo. eh, por- ¿No ha habido comunicación con él? ¿A qué hora se ha comunicado con usted? en la mañana, doctor. ¿Es posible que se comunique o se enlace o no es posible? Doctor, Solamente. no es posible debido a que el doctor ha viajado a otro lugar y es por algo de fuerza mayor. Sí, le entiendo, doctora. Bien. En todo caso, doctor Garay, ¿podemos trabajar con el caso de su patrocinado, por favor? De Dávila Cifuentes. Doctor Garay, Buenas tardes, doctor. ¿Me buenas escucha? tardes, doctor Garay. Buenas tardes con todos. ¿Sí ¿Podemos me logra trabajar el escuchar? caso? Porque he tenido unos problemas con la conexión, parece antes. ¿Me logra escuchar en este momento, doctor? Perfecto, doctor. Perfecto, perfecto, lo escucho. Bien, sí, podríamos avanzar. Ya, doctor, una consulta nada más para saber. Usted ha planteado que medios de defensa, doctor, A para ver, eso anotar. justamente, permítame, por favor, le quiero decir Sí. bien, de acuerdo al último escrito. Un momento, por favor. A ver, para ir en orden, con fecha 24 de septiembre de 2021 se había presentado, bueno, se dedujo excepción de improcedencia de la acción y asimismo sobreseimiento. Sin embargo, luego se hizo una modificación y finalmente con el escrito de fecha 21 de noviembre de 2023, nos desistimos de la excepción de improcedencia de la acción. Por lo tanto, solamente nos quedamos con el sobreseimiento respecto de dos causales, por atipicidad y por insuficiencia conviccional. Muchas gracias, doctor. Entonces, sustente su pedido de sobreseimiento, primero por ambas causales, la tipicidad y Sí, por luego. insuficiencia de elementos de convicción. Adelante, doctor. Bien, le agradezco. Voy a hacerlo de forma ordenada.
agradeciendo la deferencia nuevamente, señor magistrado. En esta oportunidad, la base legal aplicable para iniciar con esta alegación la ubicamos en los literales B y D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Ahora bien, sobre la base de ello, hemos estructurado nuestra defensa en cuanto al fondo de la materia de nuestro patrocinado acusado, el señor Henry Edward Dávila Cifuentes. Sin embargo, consideramos también por un tema de orden procesal que es necesario primero situar muy rápidamente, no se preocupe, no voy a hacer una lectura amplia de la imputación, sino simplemente algunos temas muy específicos de la imputación para tener claro el tema. En cuanto al título de imputación materia de sobreseimiento, tenemos que nuestro patrocinado tendría presuntamente la intervención en el hecho número 3. Este hecho número 3 lo ha denominado o intitulado la Fiscalía de la siguiente manera, permíteme una lectura de 2 líneas y media, que dice: hechos que constituyen delito de lavado de activos que corresponden a operaciones económicas realizadas con fondo de origen ilícito proveniente de los actos contra la administración pública en que incurrió Juan Carlos Ceballos Ugarte. Ahora bien, esta imputación y el relato circunstanciado de aquella la vamos a encontrar en el requerimiento de acusación consolidada desde las páginas 78 a 89, repito, páginas 78 a 79. Sobre la base de ello, a nuestro patrocinado se le atribuye 2 hechos específicos. No voy a detenerme en las circunstancias, pero sí 2 hechos. Uno es la imputación concreta del hecho número 1, que es actos de transferencia que radican en 2 entregas de dinero en efectivo a Henry Edward Dávila Cifuentes, y el segundo hecho de la imputación concreta a nuestro patrocinado son actos de conversión que radican en la adquisición de 2 bienes inmuebles. Bien, ahora corresponde señalar, una vez delimitado este panorama de imputación y el título correspondiente, cuáles son nuestros argumentos de fondo del sobreseimiento. Para ir en orden, iniciaré de forma también rápida con lo que es el hecho imputado a nuestra consideración de la tesis defensiva es atípico, y finalmente culminaré con el extremo del sobreseimiento referido a la insuficiencia conviccional. En primer término, entonces, pasemos a detallar que el hecho imputado es atípico. Hablamos concretamente bajo nuestra teoría de una ausencia de elemento subjetivo. Es en eso donde nos vamos a centrar y prácticamente con lo que acabo de decir se resume absolutamente todo el tema de cuál es el fondo de nuestra argumentación para señalar que el hecho es atípico. Evidentemente hablaremos de ambas modalidades que se imputa a nuestro patrocinado como presunto coautor de la comisión del delito de lavado de activos en modalidades tanto de actos de conversión, así como de actos de transferencia. Esto conforme al artículo 1 del decreto legislativo 1106 vigente al momento de los hechos, en concordancia con el artículo 49 del Código Penal, pues este es importante en el sentido que Fiscalía ya en el requerimiento de acusación consolidada lo determina como un delito continuado. Distinto era el caso anterior donde hablábamos, cuando digo anterior me refiero antes del requerimiento consolidado, que hablábamos de un concurso real de delitos con el decreto legislativo 986. Esto ya ha sido modificado, por lo tanto tenemos que referirnos solo al requerimiento acusatorio consolidado y así también pues respecto de nuestro escrito último que presentamos sobre las modificaciones, porque ha variado sí respecto de nuestro primer escrito del sobreseimiento. Ahora bien, en cuanto a los hechos vinculados a las 2 entregas de dinero, así como los hechos de adquisición de bienes inmuebles, tenemos que el artículo 1 del citado decreto legislativo 1106 determina, obviamente, de forma respectiva, primero, verbo rector, transferencia, conversión. Estamos hablando de tipicidad objetiva, pero en lo que nosotros nos centramos es la tipicidad subjetiva, que para ambas modalidades, que está en un solo articulado, y usted lo sabe mejor que la defensa, señala a la letra, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Pues bien, sobre ello determinamos entonces que el acto de transferencia no se da con ese simple acto. O sea, en términos literales no se da, sino que se requiere para esta tipología especial de delito de intención la exigencia de que el sujeto activo busque aquella finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación
o decomiso. Tampoco me detendré en la doctrina jurisprudencial, usted la conoce mejor que yo, simplemente voy a hacer mención, acuerdo plenario 3-2010, recurso nulidad 2868-2014 Lima, fundamento jurídico 10.4, sentencia plenaria casatoria 1-2017, entre otras. Pero el punto radical sobre ello es que el Ministerio Público, si bien producto de las observaciones formales que se hicieron en el control formal de la acusación, habíamos solicitado que se encuentre en la obligación de sustentar también, no solamente en cuanto a tema conviccional, que ya hablaremos después de eso, sino bajo un tema de orden de hechos, la suficiencia del dolo y la finalidad de evitar la identificación del origen, incautación o decomiso. Sin embargo, en ningún extremo del requerimiento se ha sustentado esta hipotética finalidad que habría tenido nuestro patrocinado. Tampoco se ha realizado inferencias lógicas para llegar a la conclusión de que nuestro patrocinado habría tenido esa probable o potencial finalidad de que sanciona la ley contra el lavado de activos. Asimismo, esta finalidad no se ha cumplido en cuanto a la motivación del requerimiento, por cuanto era necesario que se determine no solamente a nivel fáctico, sino también de manera conviccional, que ya hablaré luego de ello. Por lo tanto, hablamos nosotros de una atipicidad relativa en ese extremo. Y en cuanto a esta relación de tipicidad subjetiva de las modalidades de lavado de activo, vamos a encontrar que en el requerimiento acusatorio tenemos la página 81 y la página 89. Esto es muy importante para verificar la atipicidad relativa que señalamos nosotros. ¿Por qué? Porque en el punto 2.16, así como en el 239 del requerimiento de acusación consolidada, se dice, por ejemplo, que en cuanto a la tipicidad subjetiva del delito en cuestión atribuido tanto a Ceballos Ugarte, Teddy del Águila, Marco Irigoyen y Dávila Cifuentes, que como coautores habrían intervenido en el hecho que señala la Fiscalía y finaliza en el 216 y 239, que se infiere que los otros tres, se refiere a Ceballos Ugarte, Teddy del Águila y Dávila Cifuentes, debían presumir ello. Es decir, debían presumir, por ejemplo, la procedencia ilícita de un dinero presuntamente maculado, desde que no existe sustento y o justificación para la realización de tales operaciones. Sin embargo, claro, si damos una lectura literal, estaría la Fiscalía sustentando sí la tipicidad subjetiva. ¿En qué sentido? En que para la tipicidad subjetiva se requiere presunción o el conocimiento expreso. Recordemos que Fiscalía en este caso alude no a un conocimiento, un dolo directo, sino a un dolo eventual, por cuanto dice que debían presumir estos señores, incluido nuestro patrocinado. Sin embargo, reitero, y con esto voy a ir ya culminando la primera parte, debemos tener claro que la tipicidad subjetiva en este delito especial, no solamente hablamos de la presunción o el conocimiento como tal, sino que se exige como delito de intención, lo ya reiterado, que es un elemento subjetivo especial de tendencia interna trascendente, el delito de lavado de activos, que se debe tener la finalidad de evitar la identificación del origen, su incautación o decomiso. La pregunta es, si estamos hablando de un sobrecimiento para tipicidad, en qué, de acuerdo al factum de la Fiscalía, en qué extremo de los puntos 216, así como 239, tenemos por lo menos la explicación o la inferencia lógica, más allá de la presunción de conocimiento que pueda decir Fiscalía, de aquel delito de intención. No tenemos nada respecto de esto. Por lo tanto, no podríamos decir que el delito aparece en ese sentido. No se configura tampoco partiendo de nuestra tesis defensiva. Y no es una defensa meramente formal, es sustancial, porque eso sí impacta y es por eso que hemos traído ese criterio ya a la defensa sustancial. Lo que señala la Fiscalía entonces para la tipicidad subjetiva es la amistad que tendrían los coacusados Ceballos Ugarte y Henry Edward Dávila Cifuentes, pero ello no nos puede servir para inferir que esto realizaban lavado de activos, ya que de lo contrario estaríamos probablemente incluso ya no hablando de una tipicidad por falta de elemento interno trascendente subjetivo, sino por una relación de confianza, porque así lo determina la Fiscalía prácticamente en los puntos que ya he hecho mención del requerimiento acusatorio consolidado, y eso más bien sí se opondría a lo que ya conocemos todos en la materia penal como la teoría de la imputación objetiva. Es más, sobre eso ya se ha pronunciado también la Corte Suprema
Fundamento Jurídico 20 del Acuerdo Plenario 3/2019, donde dice, voy a leer nada más 2 líneas, dice que se debe evitar la identificación de su origen, incautación de decomiso. Esta fórmula legal permite calificar atípico cualquier supuesto de exceso de confianza frecuente en la conducta de terceros de buena fe. Prácticamente Fiscalía, con el factum que ha determinado, nos da a entender más bien eso. Sin embargo, no precisa cuál es esa forma in factum y también típicamente a nivel subjetivo de este elemento subjetivo especial. Entonces, con eso es lo que se culmina con la primera parte del sobreseimiento, que es la pretensión principal, desde luego, de nuestro sobreseimiento, y por lo tanto nosotros consideramos que debe ser declarado fundado en ese extremo por la causal establecida específicamente en el artículo 344, numeral 2, literal B del Código Procesal Penal. Ahora bien, como pretensión subordinada, porque ni siquiera podría ser alternativa, ya que son 2 supuestos que difieren entre sí, que no pueden convivir en la misma línea, pero como pretensión subordinada, nosotros traemos a colación también una insuficiencia conviccional por falta de elementos de convicción, evidentemente, y para esto nos vamos a situar en el punto 5.7, páginas 188 a la 191, donde se ha determinado el listado de los elementos de convicción totales que sustentarían aparentemente la imputación en contra de nuestro patrocinado Henry Edward Dávila Cifuentes. Respecto a los actos de transferencia, que serían 2 entregas de dinero en efectivo, ahora sí, sorpresivamente, y este es un hecho, la verdad, sorpresivo, que se dio recién en el requerimiento acusatorio consolidado, y es importante dilucidarlo antes de entrar al fondo, es que en el título de imputación ha habido una modificación que sí impacta no solamente en nuestro patrocinado, sino en otros patrocinados, perdón, en otros coacusados, que serían los señores Juan Carlos Ceballos Ugarte, Teddy del Águila López y Marco Aurelio Irigoyen Gómez Sánchez. ¿Por qué? Porque se ha señalado que todas estas personas, junto con su patrocinado, serían coautores de operaciones de lavado de activo por transferencia, referido a esas 2 entregas de dinero en efectivo a nuestro patrocinado, cosa que no existía, extremo que no estaba previamente en el requerimiento acusatorio primigenio ni en las subsiguientes, que si mal no recuerdo hubieron como unas 5 devoluciones de este requerimiento, 4 o 5 devoluciones, y claro, se pudo haber hecho más observaciones formales, sí, pero no se planteó por qué. Más allá de un tema estratégico, era porque esto impacta en específicamente un tema sustancial, porque ya estamos hablando de coautoría, que es algo que nunca se había puesto de esa manera el título de imputación y recién se trae a colación ya en el requerimiento acusatorio consolidado. Y esto lo vamos a ver también en los puntos 215 y 216 de la acusación consolidada. Pues bien, respecto de todo esto, nosotros consideramos que no se configura la supuesta suficiencia conviccional, pues no existe ningún elemento de convicción que sustente de forma suficiente, porque acá se requiere, sabemos, sospecha suficiente para etapa intermedia, ni siquiera mínimamente, incluso, como los señores Juan Carlos Ceballos Ugarte, Teddy del Águila López, Marco Aurelio Irigoyen Gómez Sánchez y nuestro patrocinado Henry Edward Dávila Cifuentes habrían actuado como ejecutores de una misma resolución criminal. Esto es, no se tiene base conviccional de imputación sobre cómo estas personas estarían relacionadas a los 3 elementos de la coautoría. Y aquí hago un pequeñísimo paréntesis. En una de las observaciones formales que habíamos formulado nosotros ante vuestra digna judicatura, que era referida a la coautoría, se nos dijo que esto recién lo evaluaríamos en el control sustancial. Pues bien, ahora sí estamos en el control sustancial y sabemos que la coautoría tiene 3 elementos básicos, por lo cual considero como defensa técnica que en el título de imputación, si hablamos de coautoría, deberíamos tener por lo menos de forma, valga la redundancia, mínima, elementos de convicción que nos permitan señalar que estas personas actuaron bajo los 3 elementos de la coautoría. Esto es, que hubo una decisión común orientada al logro exitoso del resultado. 2, que sea un aporte esencial realizado por cada agente de forma individualizada y saber cuál fue su aporte cada uno de ellos. Tercero y final,
cómo tomaron estas personas como agentes de un presunto delito en la fase de ejecución del mismo y cómo se realizó el despliegue de un dominio parcial del acontecer. Entonces, esto ya ha sido por la doctrina jurisprudencial, tenemos recurso en unidad 170-2020 Amazonas, entre otros. Entonces, necesitamos ello, y creo yo, partiendo también de la postura que tiene la judicatura, sería interesante saber una propuesta de esto como elementos, como puntos controvertidos, los 3 elementos de la coautoría, y saber si Fiscalía nos puede dar una respuesta en cuanto a ello si hablamos de una insuficiencia conviccional. Para ir culminando también, es importante señalar que en el caso en concreto, siendo la tipicidad objetiva el detonante para lo que hablamos, los tipos de autoría, en este caso la coautoría, no vamos a encontrar ningún elemento de convicción que determine una participación ex ante o en la ejecución ex post de estas personas en materia de elusión, que sobre todo, desde luego, nosotros refrendamos el tema de nuestro patrocinado en específico, que es la persona a quien defendemos. Ahora bien, en cuanto al extremo de la tipicidad subjetiva de los actos de transferencia, también Fiscalía, ya se ha dicho, habla de una presunción, que nuestro patrocinado debía presumir el origen ilícito y utiliza argumentos de la reiterada relación de confianza. Y con esto, por favor, que quede claro, no es que estoy utilizando los mismos argumentos de la tipicidad del sobreseimiento, no, es distinto. En este caso, en este extremo, ya estamos hablando sobre la insuficiencia conviccional de aquello, que es totalmente distinto. La pregunta es, ¿en qué elemento de convicción se ampara dicha premisa del dolo que indica la Fiscalía en cuanto a la tipicidad subjetiva de los actos de transferencia dentro de un contexto de coautoría? No encontramos ninguno de ellos que sea por lo menos trascendente y ni siquiera mínimo, que nos hable, por ejemplo, si habrían tenido una finalidad de evitar la identificación del origen del dinero, eso es algo independiente. Pero hablando de la tipicidad subjetiva como tal, tampoco tenemos elemento de convicción en cuanto a ese extremo. Tampoco se ha indicado ni fundamentado conviccionalmente cómo nuestro patrocinado junto a las otras personas podían presumir en algún momento que el dinero de Juan Carlos Ceballos Ugarte supuestamente era de origen ilícito. No hay ningún elemento de convicción sobre ello. Hemos escuchado también a lo largo de estas sesiones correos electrónicos que desde luego también Fiscalía seguro va a evidenciar alguno de nuestros patrocinados. Sin embargo, en ninguno de ellos se podría determinar la presunción de este dinero ilícito del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Al momento de los hechos, tampoco constaba ninguna investigación, proceso penal alguno. ¿Cómo nuestro patrocinado podría tener esa, digamos, potencialidad de saber el origen del dinero? No hablamos, evidentemente, de un conocimiento que la Fiscalía no imputa, pero sí de una presunción. Pero esa presunción requiere inferencias lógicas, por lo menos, tampoco las tenemos. ¿Y cómo se vincula esto a nuestro patrocinado? Tampoco. En cuanto a los actos de conversión, sucede lo mismo para la adquisición de los bienes inmuebles. Y la Fiscalía adjunta para ello una transcripción del aspirante a colaborador eficaz con clave 1-2019. Sin embargo, consideramos también que estos dichos no han sido acreditados o corroborados con elemento periférico que haya sido sustentado, anexado en el requerimiento acusatorio tanto primigenio como en el consolidado. Es más, sabemos que existen reglas para las inferencias y también para el tema periférico en cuanto a la valoración probatoria que podemos hacer, si bien no estamos en un juicio, cuando hablamos de esta tipología de sobreseimiento, considero hacemos una prevaloración, llamémoslo en ese término, para ser más sencillos, y creo yo también tendríamos que evaluarlo conforme al numeral 2 del artículo 158 del Código Procesal Penal, que es una exigencia al Ministerio Público. Por estos fundamentos también nosotros señalamos que la Fiscalía no ha cumplido con adjuntar ningún elemento de convicción que establezca un grado de suficiencia de por qué el actuar de Dávila Cifuentes en cuanto a la adquisición de bienes inmuebles sería contrario al ordenamiento jurídico. Entre otros cuestionamientos que hemos realizado también, que consideramos su judicatura tendrá el detenimiento de leer adecuadamente cada uno de ellos, porque estamos en una fase mixta, que es escrita como oral, y por temas de tiempo no quisiera ir más allá, pero este es
los temas más importantes, sin dejar de lado también la fecha de la compra de los bienes inmuebles, que no existía ningún hecho de connotación pública vinculada a este caso. Ni siquiera estaba como coacusado, investigado u otra calidad. Entonces nos encontramos, y ya culmino con esto, señor magistrado, agradeciendo también el tiempo concedido, nos encontramos ante graves falencias, ya no de forma, sino de fondo, bajo la teoría defensiva de Dávila Cifuentes, vinculados a lo que es la tesis incriminatoria del Ministerio Público. Por estas consideraciones, estando en un proceso penal donde no existen suficientes elementos de convicción que generen una sospecha suficiente para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de nuestro patrocinado como coautor de la presunta y negada comisión de los delitos, del delito de lavado activo en las modalidades ya mencionadas, además que ya no es posible incorporar más datos al presente caso, consideramos a su vez que no amerita pasar a etapa de juicio oral, configurándose de esta forma en cuanto a la pretensión subordinada, el sobreseimiento bajo la causal del literal D, numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. He concluido. Gracias. Muchas gracias. Traslado a la Fiscalía, por favor. Señor magistrado, como había usted organizado la intervención de los abogados, hoy día correspondía a el doctor Castillo, que era defensa de otro de los acusados, que era de Teddy del Águila y de Marco Aurelio Irigoyen. Por ese motivo, quisiera organizarme con justamente la información o el acervo con relación a Henry Dávila Cifuentes, ya que con relación a él recién hemos tomado conocimiento. No se Me preocupe, pediría unos minutos, señor magistrado, para poder organizarme. ya para que se organice. ¿Le parece? ¿Perdón? Suspendo unos minutos la audiencia para que se organice. ¿Le parece? Sí, por favor, señor magistrado. Suspendemos grabación. Gracias. El folio 1394. ¿Qué es lo que dice? El colaborador 1-2019. Dice, el señor Henry Edward Dávila Cifuentes es la persona que cuando el señor Juan Carlos Ceballos necesita repatriar fondos, es quien hace la recepción del dinero. Me explico. El señor Ceballos hace 2 operaciones de recepción de fondos de dinero, la de 186, la de 146.000, 140.000, que va de Amerisoc a Maitedel. Dice, el señor Ceballos hace 2 operaciones de recepción de fondos de dinero. Una manda los $300.000 de su cuenta del BCI, esa la de Lugano en Suiza, a una sociedad que se llama Amerisoc. Esta sociedad pertenece a Innovation Taxi Trans, cuyo propietario es el señor Juan Ignacio Fraschini. Cuando solicita Ceballos recibir estos fondos, solicita que se hagan a través de un mandatario para que envíe los fondos a una financiera peruana, Maitedel SAC. Juan Carlos Ceballos dispone las transferencias y quien va a recoger los montos dinerarios es el señor Henry Dávila Cifuentes. Continúa propiamente su declaración, pero ese es el extremo que quería citar por ser el más pertinente para lo que estoy oralizando. Señor magistrado, adicionalmente, eso con relación a las operaciones que tienen que ver con el dinero que recibe de la cuenta Maitedel en 2 armadas. Entonces, eso con relación a esos elementos. Pero quiero hacer una precisión, señor magistrado. Nosotros hemos informado mediante escrito, ahorita le doy el número del ingreso porque eso Fiscalía lo ha informado. Fiscalía lo ha informado. Ahorita, señor magistrado, le doy el número de ingreso con el que Fiscalía ha informado mediante SINOE, actualizando obviamente todos nuestros insumos. Hay un punto en específico que se actualizó. Todo lo demás nos ratificamos, pero hay un punto que se actualizó. ¿Por qué? Porque las defensas, y yo recuerdo mucho que fue el doctor Reina Alfaro, defensa de otro de los acusados, que indicó y dijo, bueno, si se hacen referencia a las declaraciones de colaboradores, que Fiscalía informe cuál es la situación de esos colaboradores. En esa oportunidad, Fiscalía ofició a los diferentes despachos del equipo especial
Y lo que se nos informó del segundo despacho del equipo especial fue que el colaborador 1-2019 ya se encontraba con actos de corroboración concluidos. Debidamente, esa etapa estaba oleada y sacramentada. En un momento, señor magistrado, le voy a identificar el número de ingreso con el que nosotros remitimos esa información. Señor magistrado, pero adicionalmente a ello, también se le ha hecho mención a el extremo de la modalidad de la conversión, esa que va del año 2008 al 2011, cuyos bienes debidamente identificados se encuentran en el numeral 235. Señor magistrado, con relación a esas adquisiciones que se realizaron con dinero entregado por Juan Carlos Ceballos Ugarte a Henry Edward Dávila Cifuentes para la adquisición de estos dos inmuebles, señor magistrado, también tenemos ya un colaborador con actos de corroboración concluidos, debidamente corroborados. Señor magistrado, es la colaboración 170-2019. En esa declaración, mejor dicho, en esa colaboración 170-2019, el colaborador señala, afirma, que efectivamente para la adquisición de estos inmuebles, Juan Carlos Ceballos Ugarte le entregó a Henry Edward Dávila Cifuentes el dinero por el importe que ya le he detallado para la adquisición de estos inmuebles, de estos dos predios. Señor magistrado, hace un momento le indiqué que había actualizado la situación de la colaboración 1-2019 y acá justamente ya tengo en mi poder, es con el ingreso 4362-2023, donde doy cuenta de la situación de dicho colaborador, específicamente en la página 3. Dice, en el cuadro, en el punto número 2, con actos de corroboración concluidos, el de clave 1-2019, la información que nos la brinda es el segundo despacho. Señor magistrado, similar suerte es el caso de la colaboración 170-2019 con relación a la modalidad de conversión, donde hay un colaborador que ha indicado que efectivamente Juan Carlos Ceballos Ugarte le entregó el dinero a Henry Dávila para que él pueda hacer la adquisición de estos dos predios debidamente identificados. Por eso, señor magistrado, nosotros consideramos, y también la defensa está en la misma sintonía, creo, que objetivamente tenemos no solamente debidamente verificados cada una de las operaciones incriminadas como de transferencia o conversión, debidamente verificadas, objetivamente acreditadas. Por eso que la defensa le dice, y también estimo de que, por eso la defensa lo que le indica es, señor magistrado, nosotros nos vamos a centrar en dos aspectos de la tipicidad subjetiva. La primera es en relación a que si estaban o no en condición Henry Dávila Cifuentes, si estaba o no en condición de presumir efectivamente que estos dineros, objeto de las operaciones que le han sido incriminadas, si eran ilícitos, si eran maculados. Señor magistrado, en ese sentido me quiero remitir a lo que ha señalado diferente y reiterada jurisprudencia. La que le voy a mencionar no es la única, diferente y reiterada jurisprudencia por parte de la Suprema, que señala que con relación a la tipicidad subjetiva, y en este punto también alcanzaría a la tendencia especial, a la tendencia interna trascendente, que consiste en que justamente la persona que interviene en el lavado lo que quiere es distanciar de la jurisdicción, distanciar de las autoridades peruanas, lo que se ha conseguido, el dinero maculado para evitar que el mismo pueda ser incautado y decomisado. Esos dos puntos entran justamente en el análisis de la tipicidad subjetiva, pero como ha mencionado reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, finalmente todo lo que tiene que ver con la tipicidad subjetiva, ¿no es cierto?, la tenemos que apreciar, más allá que sea subjetiva, la tenemos que examinar desde su fenomenología, desde lo que se presenta en la realidad, desde los datos objetivos
que se tienen en un caso. Y por eso concluye que lo vinculado a la tipicidad subjetiva necesariamente tiene que ser objeto de actuación probatoria en una determinada etapa, que es el juicio. Y así lo señala el expediente 02-2018, resolución 5 del 7 de enero del 2021. Por esas consideraciones, señor magistrado, solicitamos que se desestime, se declare infundado el sobreseimiento planteado por la defensa de Henry Edward Dávila Cifuentes, porque objetivamente está debidamente acreditado y si en todo caso pone en cuestión el extremo de la tipicidad subjetiva, en la debida actuación probatoria que se dé en la etapa de juicio, ahí propiamente quedará debidamente dilucidado que ese extremo también se encuentra acreditado. Eso es todo, señor magistrado. Bien, vamos a la segunda ronda, ¿ya? Por favor, 5 minutos para cada parte. Ya he escuchado ampliamente los planteamientos de cada sujeto procesal. Bien, ¿puedo continuar, señor magistrado? Sí, por favor. Gracias. Adelante. Brevemente, como usted lo acaba de señalar. A ver, en primer término, he apuntado lo que ha señalado la señorita fiscal. Cuando nosotros referimos que efectivamente nos desistíamos de la excepción de improcedencia de la acción, fue por un tema también estratégico y porque considerábamos que era contraproducente bajo nuestra propia teoría de lo que habíamos promovido en el sobreseimiento por atipicidad relativa. Asimismo, determinados apartados de esa excepción que habíamos propuesto, consideramos en su momento que ya habían sido solventados con las subsanaciones del requerimiento acusatorio consolidado. Cerrado ese tema, pasamos en cuanto a la tipicidad objetiva, que si bien la defensa no ha cuestionado ello, pues bien, nos encontramos centralmente en cuanto al objeto de antítesis a la posición incriminatoria del Ministerio Público, específicamente a la tipicidad subjetiva. Es por estas consideraciones que no podría tampoco la defensa estar legitimada a entrar de lleno a hablar sobre lo que es la tipicidad objetiva en ambas modalidades imputadas, pues no es la materia de nuestro sobreseimiento e iríamos en contra incluso del principio de unidad de las alegaciones. Sobre esta materia, sin embargo, basta señalar algo. La señorita fiscal ha hecho mención a que tenemos el colaborador eficaz 1-2019. Sin embargo, y es cierto, de acuerdo a lo que señala, existe un documento en el cual fue presentado a la judicatura y que se corrió traslado a todos los sujetos procesales, en el cual se puso a conocimiento que se encontraba ya con la fase concluida, ahora la fecha que señala de forma actualizada, de los actos de corroboración. Sin embargo, no tenemos tampoco una sentencia de colaboración eficaz en ese extremo, por lo tanto, no podríamos atribuir bajo una perspectiva de sospecha suficiente a consideración de la defensa que lo señalado por este colaborador, que sería el 1-2019, estaría debida y plenamente corroborado, incluso de forma objetiva, fehaciente, como señala la señorita fiscal, lo digo con el debido respeto. También en cuanto al colaborador eficaz 170-2019, no tenemos ninguna información si esto ha concluido con una sentencia de colaboración eficaz. Por su parte, tratar de equiparar al tanto la colaboración eficaz 1-2019 y la 170-2019 como declaraciones que entre sí podrían corroborarse, está proscrito para aquel proceso especial y peor aún para traerlo a un proceso penal común, pues no podemos partir de que existe corroboración de declaraciones de colaboradores. Ahora, si bien es cierto, la señorita fiscal justamente para atacar ello utiliza el criterio de que las declaraciones de Teddy del Águila y Marco Aurelio serían en realidad, es así, la fuente de corroboración que supuestamente nuestro patrocinado habría recibido el dinero, eso no está en juego en cuanto al sobreseimiento. Es un hecho, es lo que ha sucedido y está de acuerdo al marco de imputación. Lo que está en juego, hablando muy de forma, muy sencilla, es determinar si en esa tipicidad subjetiva podría evidenciarse bajo una sospecha suficiente que Henry Edward Dávila Cifuentes debía presumir, ni siquiera hablamos tenía conocimiento porque no es parte de la imputación de la acusación consolidada, sino debía presumir ello, y en un segundo punto adicional a esto, también si es que con ello se podría determinar el elemento de tendencia interna trascendente que ha señalado también la señorita fiscal. Respetamos su criterio, sin embargo, no quiero
reiterar también el criterio de la defensa que ya fue dicho en la primera intervención y es de lo cual nosotros insistimos. Por otra parte, y que sí no he escuchado en cuanto a la segunda pretensión, que es la subordinada sobre el sobreseimiento por insuficiencia conviccional. En ese sobreseimiento por insuficiencia conviccional se atacó por parte de la defensa tanto tipicidad subjetiva como también parte de la misma en cuanto a la tipicidad objetiva. ¿De qué específicamente? De el título de imputación, concretamente hablando de coautoría. No hemos escuchado por parte de la Fiscalía tampoco pronunciamiento respecto de ello. Ya en la réplica que se vaya a realizar tampoco tendría una legitimidad para pronunciarse, porque era en este momento, el anterior a lo que esta defensa está señalando. Entonces, queríamos una respuesta en cuanto a ello. ¿Cómo puede determinarse bajo los tres factores o tres elementos estructurales y constitutivos de lo que es la coautoría? No deseo, como reitero, hablar de lo mismo de lo que se dijo en la primera intervención. Consideramos que también es claro el tema, pero quisiera, por favor, que me permita concluir nada más, por ejemplo, con un apartado que sí nos llama bastante la atención. Para eso vamos a remitirnos al numeral, por ejemplo, 239, cuando hablamos de los actos de la adquisición de bienes inmuebles. Se señala que el primero de ellos tenía pleno conocimiento, se refiere a Ceballos Ugarte, de que supuestamente el dinero provenía de actos de corrupción por Odebrecht, entre otros. El segundo se refiere a Dávila Cifuentes. Debemos inferir que él presumía ello, es decir, respecto del dinero que le habría sido, que le fue entregado. Asimismo, es importante hacer una especie de argumentación en espejo con uno de los fundamentos, si me permite, por favor, unos segundos para ubicar nada más, por favor. Bien, aquí lo tengo. El numeral 216, página 81 del requerimiento de acusación consolidada. ¿Por qué digo una argumentación en espejo? Porque quiero que se verifique lo siguiente. Si bien para los actos de adquisición de bienes, Fiscalía señala que respecto de Henry Edward Dávila Cifuentes sí debería presumirse esto, partiendo de sus elementos de convicción en su tesis incriminatoria, en el numeral 216, cuando habla de la coautoría de Ceballos Ugarte, Teddy del Águila, Marco Irigoyen y Dávila Cifuentes, utiliza lo siguiente. El primero de ellos se refiere a Ceballos Ugarte, tenía conocimiento que el dinero era proveniente de actos de corrupción por Odebrecht. Sin embargo, acá viene el problema. Dice, se infiere que los otros tres, o sea, Teddy del Águila, Marco Irigoyen y Dávila Cifuentes, de forma genérica, se infiere que los otros tres debían presumir ello, desde que no existe sustento y o justificación para la realización de tales operaciones. No vemos una individualización y por lo tanto tampoco podríamos ver una congruencia con la base conviccional que puede manejar la Fiscalía, al menos de acuerdo al texto que nos está señalando. Finalmente, es de reiterarse que el sobreseimiento está circunscrito en cuanto a la tipicidad relativa dentro de la tipicidad subjetiva y en el segundo extremo es por insuficiencia conviccional, que ataca también a la tipicidad subjetiva, pero con distintos fundamentos, y desde luego también a la tipicidad objetiva en cuanto a la clase de autoría, que en este caso es coautoría. Eso es todo y por favor también solicitaría se haga la lectura para la decisión correspondiente, que desde luego sé que lo hará la Judicatura, de los fundamentos de nuestro escrito donde modificamos la argumentación del sobreseimiento. Esto es del escrito de fecha 21 de noviembre de 2023, porque si hacemos un análisis de los primeros escritos que presentó la defensa, no va a tener congruencia con lo señalado oralmente en esta sesión. Eso es todo por mi parte. Gracias, señor juez. Fiscalía. Señor magistrado, como bien ha hecho mención la defensa, dice, ¿no? Se infiere que los otros tres, justo lo que las personas que he identificado, de entre ellas Henry Edward Dávila Cifuentes, debían presumir ello desde que no existe sustento y o justificación para la realización de tales operaciones. Señor magistrado, ¿a título de qué recibió Juan Carlos Ceballos Ugarte $280,400 en 2 armadas? ¿A título de qué? Ninguno. No hay ningún documento que sustente
esas dos operaciones, porque hemos identificado dos armadas por ese monto. No se tiene. Señor magistrado, la defensa también le ha mencionado a título de que habría realizado la adquisición de dos inmuebles para, en este caso, con dinero del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. ¿Le ha hecho mención? No le ha hecho mención porque tampoco tiene cómo justificar ello. En otras palabras, señor magistrado, las operaciones incriminadas de lavado al señor Henry Dávila Cifuentes han sido incriminadas como tal porque no tienen sustento o justificación de por qué él finalmente recepciona estos dineros, de por qué él hace las adquisiciones con un dinero que no es suyo, con un dinero respecto del cual no era titular y del que Fiscalía en su requerimiento ha debidamente acreditado que el verdadero titular era Juan Carlos Ceballos Ugarte. Por esas consideraciones, señor magistrado, nos ratificamos. Y algo adicional, la defensa le dice, señor magistrado, acá Fiscalía le ha hecho mención a una colaboración, la 1-2019, y después le ha hecho mención a otra colaboración, la 170-2019. Señor magistrado, colaborador no corrobora colaborador. Señor magistrado, eso en ningún momento señaló Fiscalía. Lo que Fiscalía ha indicado que dentro de nuestros elementos de convicción, y los más importantes son los que le he detallado, le he descrito, le he señalado, dentro de esos elementos de convicción, adicionalmente, tenemos esas declaraciones. Y seguramente, señor magistrado, en la etapa del juicio vendrán a declarar y con mayor detalle podrán seguramente referirse en esos extremos y ratificarse también. Por esas consideraciones, señor magistrado, solicitamos nuevamente que se declare infundado el sobreseimiento en los términos planteados por la defensa. Procuraduría, por favor. Las nuevas, 3 minutos. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver, esta Procuraduría solicita se declare infundado el pedido de sobreseimiento, tomando en cuenta los siguientes argumentos. En cuanto a la pretensión principal, expuesta por la defensa técnica, indicando de que no se ha cumplido con analizar los elementos subjetivos del tipo penal, es decir, el dolo. Tenemos que en cuanto a la imputación fáctica realizada, existen indicios más que suficientes acerca de la existencia del dolo en el caso de Henry Dávila Cifuentes. En ese entendido, tenemos que el señor Ceballos Ugarte contactó al señor Dávila Cifuentes informándole sobre la preventa de lotes de terrenos en Caraballo, manifestando que era una excelente oportunidad de inversión. En ese contexto, le pidió que adquiriera su nombre, el lote número 9, Manzana A1, Urbanización La Esmeralda, primera etapa, pues según indicó, quería evitar cualquier suspicacia respecto a su actuación funcional como presidente de Ocitran. Asimismo, así no haya conocido de los detalles referidos al delito fuente o previo cometido por Juan Carlos Ceballos, según la forma como desplegó las conductas imputadas, consideramos que hay elementos de convicción suficientes para establecer que el acusado podría, por lo menos, presumir que la fuente de los activos tenía procedencia ilícita. Ahora, por lo tanto, solicitamos que esta primera pretensión principal sea declarada infundada. Relacionado a ello, y en cuanto a su pretensión subordinada, diremos lo siguiente. De los hechos atribuidos a este acusado, estuvo en estrecha vinculación con los ilícitos imputados a los titulares de la cuenta de la empresa Maitedel. El señor Henry Dávila Cifuentes fue quien recibió los fondos ilícitos provenientes de la cuenta de Juan Carlos Ceballos Ugarte, los que le fueron entregados en efectivo en las instalaciones de la Casa de Cambios Maitedel SAT. Posteriormente, Marco Irigoyen Gómez Sánchez entregó los $280,400 al señor Henry Dávila Cifuentes por medio de dos armadas. Esta operación se realizó en el local de la Casa de Cambios Maitedel. En contrapartida, la empresa Maitedel SAC se quedó con $5,600. Además, se tiene de la imputación
que entre el 3 de noviembre del 2008 y el 9 de diciembre del 2010, Henry Dávila Cifuentes había adquirido 2 inmuebles con el dinero de origen ilícito proporcionado por el señor Juan Carlos Ceballos. Según el fáctico, ambos se conocían y este último se desempeñaba en el rubro comercial de inmuebles. Aquí se habría encargado de realizar el trámite de compra de inmuebles a nombre del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, llevándose una comisión por dicho servicio. Pero además, constan los siguientes datos que consideramos de absoluta relevancia. Y para fines de absolver esta pretensión subordinada, reiteramos que el señor Ceballos Ugarte contactó al señor Dávila Cifuentes informándole sobre la preventa de estos lotes de terrenos en Caraballo, manifestando que era una excelente oportunidad de inversión. En este contexto, le pidió que adquiriera su nombre el lote número 9, Manzana 1, Urbanización Esmeralda, primera etapa, pues según indicó, quería evitar cualquier suspicacia respecto a su actuación funcional como presidente de Ocitran. En esta comunicación, Ceballos indicó a Dávila Cifuentes que el inmueble formaría parte de un fondo de inversiones que estaba creando con otros predios más. Dávila Cifuentes materializó la compraventa el día 9 de diciembre del año 2010 con la entrega de un cheque de gerencia proporcionado por el señor Ceballos Ugarte. Finalmente, el predio fue registrado a nombre del señor Dávila Cifuentes. Y para ir terminando, tenemos que decir que el señor Henry Dávila conocía en definitiva al señor Ceballos Ugarte. Deseaba evitar cuestionamientos por el cargo que ocupaba, pero además sí conocía que Ceballos Ugarte deseaba adquirir esos lotes de terrenos sin que dicha operación de compra se detectara su nombre. Es decir, Dávila podía presumir, por lo menos, que la fuente de esos activos era ilícita. El servicio que le estaba solicitando, además, no era la de solo realizar el trámite de compra de los terrenos, sino también el hecho de ponerlos a su nombre. Esto evidencia la gran intención de aparentar que dichos terrenos o lotes fueron adquiridos por el acusado y no por el señor Ceballos Ugarte. En ese entendido, esta Procuraduría, por lo tanto, también solicita que esta pretensión subordinada deba ser declarada infundada. Atendiendo y adicionalmente, para terminar, señor juez, como ya se ha señalado anteriormente por la Fiscalía, tocaremos el numeral número 240 del requerimiento acusatorio consolidado, en el cual también se tiene adicionalmente en el caso del señor Dávila Cifuentes, que es preciso señalar el grado de relación que tenía con el señor Ceballos Ugarte. 1. Henry Edward Dávila Cifuentes le une un estrecho vínculo amical con Juan Carlos Ceballos Ugarte, conforme lo manifestó en su declaración y se deja ver que tienen un trato de mucha familiaridad, según lo manifiesta en un correo electrónico llamándolo primo, apreciándose el grado de confianza que ambos tenían. Asimismo, en otro punto, Juan Carlos Ceballos Ugarte le dio un email a Dávila Cifuentes señalándole de la misma manera, primo, ¿qué opinas? Está moviéndose el mercado por la zona, conversamos. Por todo lo expuesto y por los fundamentos vertidos, señor magistrado, esta Procuraduría solicita que la pretensión principal y subordinada se declare infundada. Muchas gracias. Bien, voy a hacer pausa, ¿ya? Suspendemos la grabación para dictar la decisión, ¿ya? Gracias. Bien, son las 5:31. Doctora, respecto a la causal de insuficiencia de elementos de convicción, usted dice que hay elementos de convicción, ha citado la declaración del colaborador. ¿Qué es lo que corrobora? ¿Qué elemento de convicción corrobora la versión del colaborador respecto a que el Ceballos Ugarte repatriaba dinero a través de Dávila Cifuentes? Yo identifiqué la declaración del colaborador del 1/2019, lecturé un extremo e indiqué... Sí, la versión del colaborador, le pregunto qué corrobora eso. Corrobora que el señor Henry Dávila Cifuentes fue que al momento de la repatriación del dinero acá, él es el que lo recepciona. Ya, pero ¿qué elemento de convicción corrobora la versión del colaborador? Señor magistrado, nosotros tenemos las operaciones del BBVA Banco Continental. Ahí hay un extracto bancario donde se advierte las operaciones que se han realizado para retirar el dinero y se corresponde con el manuscrito que adjuntó el colaborador 1/2019, donde el señor Henry Dávila Cifuentes indica que ha recibido un monto. Bien, pero están las operaciones del BBVA que llega a Maitedel, entiendo, Sí. y a retiro. Sí,
Y también los retiros. Y tenemos la constancia del señor Henry que a manuscrito dice, recepcioné. Ya. Y respecto a la adquisición del inmueble, ¿con qué lo corrobora? Sí, señor magistrado, ahí tenemos justamente la identificación de los dos predios, el tema de la identificación de las partidas, los porcentajes de la adquisición, los montos también por el cual han sido adquiridos, pero adicionalmente indicamos que adicionalmente también teníamos la declaración del colaborador 170-2019. Colaborador también, doctora. Sí. Solamente algo que corrobore. Lo que corrobora es el extremo de que dijo, tengo conocimiento que el señor Henry recibió el dinero para adquirir con dinero de Ceballos Ugarte estos dos predios. Bien. Sobre ese punto, ¿va a decir algo, doctor Garay? Específicamente sobre esto, de estos elementos de convicción, de la constancia, Sí, solamente, manuscrito. sí, respetamos la posición obviamente de la contraparte. Simplemente quiero saber, para efectos de evitar vacíos también en argumentación, entiendo que la lista de elementos de convicción está desde la página 188 a la 191 del requerimiento de acusación consolidado. Sin embargo, por favor, por su intermedio, doctor, me gustaría saber si la señorita fiscal podría señalarnos específicamente a qué numeral de esas páginas se refiere con los elementos de convicción que corroborarían lo que acaba de señalar. Nada más, y también para efecto de la decisión. Sí, señor magistrado, al momento que oralicé, yo le identifiqué el folio donde se encontraban de nuestro requerimiento. Bien. De la lista me refería, nada más. ¿Qué numeral de la lista, doctora? ¿Podría identificarlo? Sí. Es obvio, doctora, me parece. Le decía si me da unos minutos porque tendría que ya ubicarlo desde los elementos del requerimiento. Se tendría que remitirme a los elementos. Si me permite, en todo caso, unos segundos para poder identificar. Adelante, doctor. Correcto. Doctor Dávila, doctor Garay, discúlpeme. Sí, doctor, dígame. Los elementos de convicción. Sí. No le escuché solamente elementos de convicción, me parece. Sí, elementos de convicción. Están ahí citados en el requerimiento acusatorio. ¿Lo ha revisado, doctor? Sí, página 188 a la 191. Sí, doctor. Sí, es correcto. Bien, muchas gracias. Bien, voy a emitir decisión, ¿ya? ¿Qué número de Correcto. resolución, especialista? Doctor, resolución 59. Señor magistrado, solamente a modo de precisión, he identificado uno de ellos, específicamente el 1-2019, es el elemento de convicción 66. Ya, bien, muchas gracias. ¿Qué resolución me dijo, doctora Villanueva? Doctor, resolución 59. Bien, resolución judicial número 59, Lima, 7 de mayo del 2024, estando al pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica de Dávila Cifuentes y considerando, primero, pedido de sobreseimiento. La defensa técnica del investigado Henry Edward Dávila Cifuentes ha solicitado el sobreseimiento de la acción penal que se sigue en su contra por el delito de lavado de activos, invocando las causales de atipicidad e insuficiencia de elementos de convicción bajo los siguientes argumentos. 1.1. En cuanto a la causal de atipicidad, señala de que respecto a los actos de lavado que se le atribuyen, señala de que no se habría cumplido con los elementos subjetivos del tipo penal respecto a las operaciones de conversión y transferencia que se le atribuyen. 1.2. Con relación a la causal de insuficiencia de elementos de convicción, ha señalado de que no existe suficientes elementos de convicción respecto a los actos de lavado que se atribuyen al investigado. Esto es en cuanto a los actos de conversión, adquisición de bienes y en cuanto a los actos de transferencia, ¿no? Recepción de circulante de flujo de dinero. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto a los pedidos de sobreseimiento señalando lo siguiente. 2.1. En cuanto a la causal de atipicidad de los actos de lavado que se atribuyen al investigado Dávila Cifuentes, señala que sí se ha cumplido con el elemento subjetivo, dado que se ha descrito
que se ha hecho alusión a que el investigado debía presumir que las operaciones tenían procedencia ilícita. 2.2, en lo que concierne a la causal insuficiencia de elementos de convicción, señala de que sí existen suficientes elementos de convicción para llevar el caso a juicio oral, entre ellos la declaración del colaborador eficaz, documentos que habría entregado y además una pluralidad de elementos de convicción que da cuenta sobre la ocurrencia de estos actos de lavado. Tercero, evaluación de la causal de atipicidad. De una evaluación integral de la causal de atipicidad respecto al delito de lavado de activos imputado al investigado Henry Edward Dávila Cifuentes, este despacho va a señalar lo siguiente. 3.1. Imputación de cargos. Al investigado Henry Edward Dávila Cifuentes se le ha imputado el delito de lavado de activos, concretamente por haber incurrido en actos de transferencia y en actos de conversión, ¿no? En actos de transferencia y en actos de conversión. En cuanto a los actos de conversión, la imputación a los actos de conversión se refiere a que el investigado Dávila Cifuentes habría materializado la adquisición de 2 bienes inmuebles con fondos ilícitos provenientes de actos de corrupción, colusión y cohecho pasivo impropio. El primer inmueble valorizado en $96.151.97 americanos y el segundo por $21.600 americanos. Y el acto de transferencia alude a que hace alusión a que y el acto de transferencia hace referencia a que Ceballos Ugarte habría materializado la integración de fondos ilícitos a nuestro país por $280.400 americanos, los cuales tenían origen en actos de corrupción, por intermedio de Dávila Cifuentes, quien a su solicitud se constituyó la Casa de Cambios Maite Del para recoger el dinero en efectivo, el cual le había sido retirado por Del Águila e Irigoyen de su empresa Maite Del, habiendo efectuado cada uno de los retiros alternadamente. Seguidamente el dinero en efectivo acumulado fueron entregados por Marco Irigoyen a Dávila Cifuentes en dos armados, siendo que a través de este último los fondos ilícitos retornaron a Ceballos Ugarte a su verdadero título. Bien, esta es la imputación de cargos. 3.2. Evaluación de la tipicidad. Este despacho, evaluando pues los hechos imputados al investigado Dávila Cifuentes a título de lavado de activos, ha llegado a la conclusión que los mismos tienen contenido por relevancia penal por las siguientes razones. 3.2.1. En primer término, debe anotarse de que la causal de atipicidad tiene como objeto establecer si los hechos imputados tienen o no contenido penal a partir de la propia construcción de la imputación y sin entrar al tema probatorio o acreditativo de la imputación. 3.2.2. En segundo término, ahora en el presente caso concreto, evaluando de manera integral la imputación que ha construido el Ministerio Público en contra del investigado Dávila Cifuentes, advierte que, tratándose de las operaciones de lavado que se le atribuye, los mismos tendrían procedencia ilícita, dado que se ha identificado la actividad criminal previa, actos de corrupción, concretamente los delitos de colusión y cohecho pasivo impropio. Y asimismo se ha hecho alusión a los actos de lavado, ¿no? A la tipicidad objetiva de los actos de lavado. Concretamente, en cuanto a la conversión, a la adquisición de 2 bienes inmuebles. Y en cuanto a la transferencia, a la recepción de dineros en efectivo por parte del Águila, por parte de Marco Irigoyen a favor del investigado, de flujos de dinero.
en efectivo. Es decir, en la imputación se ha descrito o se han señalado los elementos subjetivos del tipo penal. Asimismo, se ha hecho referencia al elemento subjetivo del tipo penal, concretamente en el sentido de que Dávila Cifuentes debía presumir, y eso está consignado expresamente en la imputación, sobre el origen de estos dineros, ¿no? Consecuentemente, el hecho imputado sí tiene contenido penal. Cuarto, evaluación de la causal de insuficiencia de elementos de comisión. En esta parte se debe evaluar si existe una causa probable para remitir el caso a juicio oral por el delito de lavado de activos imputado a Dávila Cifuentes. Así tenemos que 4.1, imputación de cargos. Al investigado Dávila Cifuentes se le imputa lavado de activos por haber efectuado actos de conversión, adquisición de bienes inmuebles con dinero de procedencia ilícita, de 2 bienes inmuebles, y también por haber realizado actos de transferencia, recepción de dinero en efectivo provenientes de fuente ilícita, ¿no? Concretamente, la fuente ilícita ha sido identificada en los delitos de colusión y cohecho pasivo impropio. Cuatro punto dos, evaluación de la causal de insuficiencia de elementos de comisión. Este despacho llegó a la conclusión de que existe causa probable para remitir el caso a juicio oral respecto al delito de lavado de activos en contra de Dávila Cifuentes por el delito de lavado de activos por las siguientes razones. 4.2.1. En cuanto, en primer término, la causal de insuficiencia de elementos de convicción alude a que no debe existir, a que la causal de sobreseimiento invocada debe ser clara, manifiesta o evidente, ¿no? De tal suerte que si existe algún atisbo de duda, es preferible que el caso se despeje en el juicio. Esto ya lo ha sentado el propio Código Procesal Penal y jurisprudencia en la materia. 4.2.2. Ahora, en segundo término, evaluando el caso concreto, se llega a la conclusión de que sí existen elementos de convicción para llevar el caso a juicio oral. No estamos diciendo que sea responsable penalmente, porque este no es el momento para dilucidarlo. Simplemente que si existe causa probable para remitir el caso a juicio oral. Así tenemos entre ellos la declaración del colaborador eficaz que da cuenta acerca de que el investigado Juan Carlos Suárez Ugarte, habría pretendido repatriar fondos de fuente ilícita hacia el Perú a través de Dávila Cifuentes. Este dato se ha visto corroborado pues con los actos de lavado que habría desplegado el investigado Dávila Cifuentes respecto a los presuntos actos de lavado que se le atribuyen. Así tenemos que con relación a los actos de transferencia, si existe corroboración de lo dicho por el colaborador eficaz. Concretamente, la ruta del dinero por las cuentas del BBVA y del manuscrito respecto a que habría recibido dinero de parte de Marco Irigoyen. De otro lado, también existe la corroboración sobre la adquisición de bienes inmuebles a partir de las fichas registrales o de los documentos que dan cuenta de la adquisición de bienes inmuebles del investigado Ceballos Ugarte con Dávila Cifuentes. Por esa razón, se existe causa probable para remitir el caso a juicio oral. En ese orden de ideas se resuelve. Primero, declarar infundada el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica de Henry Eduardo Dávila Cifuentes respecto al delito de lavado de activos que se le atribuyen por las causales de atipicidad y de insuficiencia de elementos de convicción. Segundo, a conocimiento de las partes, Ministerio Público a su conocimiento. ¿Eh? Conforme, señor magistrado. Se colgó la máquina, parece. Sí, Sí, doctor, parece. voy a comunicarle al magistrado de un momento.
Doctor, no se le ha escuchado en la última parte. Bien, la parte resolutiva, ya voy a repetir. Se resuelve, primero, declarar infundado el pedido sobre seguimiento planteado por la defensa técnica de Henry Eduardo Ávila Cifuentes respecto al delito de lavado de activos que se le atribuye por las causales de atipicidad y de insuficiencia del método de convicción. Segundo, a conocimiento de las partes. Ya, fiscal, a su conocimiento. Conforme, señor magistrado. Procurador, a su conocimiento. ¿No? Conforme, doctor. A su conocimiento, doctor Garay. Notificado, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, hemos terminado ya con Henry Dávila Cifuentes y creo que vamos a avanzar solamente hasta aquí. La siguiente sesión esperemos trabajar ya con el doctor Castillo, ¿no? ¿Sí? Doctor Castillo, ya, por favor, le comunican. Está Y bien, doctor. seguidamente vamos a trabajar con el doctor Revilla. ¿Doctor Revilla se encuentra? Doctor Revilla, ¿está conectado el doctor Revilla? Sí, doctor, sí estoy. Ya, bien, doctor. En la siguiente sesión habíamos quedado que es el día jueves 9 de mayo del 2023 a las 3 de la tarde. ¿Sí? Bien, pues quedamos para esa fecha, ¿ya? Buenas tardes con todos. Hasta luego. Doctor, discúlpeme, algo muy Buenas- pequeño. Dígame, doctor Para Garay. los, para los días jueves y viernes voy a tener un cruce de audiencia, creo, de 1 hora. Por favor, quisiera la dispensa del caso si llego tal vez una media hora tarde a No, las... basta con que le comunique al especialista, la doctora Villanueva. No se preocupe, ella Bien. lo va a estar monitoreando. Basta que le responda y le diga, nada más. Correcto, ¿Sí? muchas gracias. Para validar su presencia. Muchas Buenas gracias. Cerramos la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas con los tardes. presentes.